Ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestra querida doctora Karen Sánchez Bryce con el tema ¿Cómo es tu familia? Basado en Salmo 127:1. Adelante, doctora Karen, el tiempo es suyo. Buenos días con todos y todas que se encuentran presentes justamente en este momento. Hubo un percance eh, cibernético, un boicot por ahí, no sé qué se apretó y toda la información que tenía que compartir con ustedes se me fue. Sin embargo, estoy muy agradecida a Dios por esta hermosa oportunidad de estar con ustedes y presentar ese tema que es un tema bastante aparentemente tocado, conocido, pero a veces tocamos lo que es familia, pero no sabemos los contextos reales que la vida nos permite para vivirla, ¿no? Quiero con ustedes compartir este tema en el nombre del Señor. Ustedes ya hicieron la oración previa y quiero justamente hablar de esto porque me pareció muy importante el hecho mismo de saber que nuestras familias están hoy día siendo no solamente el blanco de nuestro enemigo, ¿no? Como de siempre, sino que también nosotros venimos de familias. Si yo te haría una pregunta esta mañana y te diría, ¿cómo es tu familia? Tú inmediatamente traes recuerdos, quizás de la familia donde tú estás viviendo, pero no, o sí, de pronto viene a tu pensamiento aquella familia donde te criaste, de donde provienes. Sé que en este medio estamos diferentes familias, de diferentes contextos, diferentes nacionalidades, diferentes tipos de crianza. Pero tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo vivo o tengo mi vivencia cristiana el día de hoy? Pues tiene que ver mucho, porque mira, inicialmente la familia ha sido un diseño divino establecido por Dios desde el principio, para ser un refugio de amor, orden y formación espiritual. Eso es lo que dice como contexto de lo que es una familia. Es un diseño divino que es establecido por Dios desde un principio. No dice desde el momento que te casas, desde un principio. Es decir, de donde se ha elegido tu formación, donde se ha elegido un orden para tu crianza y donde tu vida espiritual tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, si tú no vienes de un principio de formación cristiana, por lo menos has tenido un hogar que te ha dado un refugio, o por lo menos supuestamente ha habido un hogar donde te dieron amor. Pero este diseño realmente es el diseño establecido por Dios que debería ser lo estándar, ¿no? Pero no todos que los que estamos presentes o lo que estamos escuchando venimos de un diseño así. ¿Qué nos dice el libro de Salmos 127:1? Miren, cualquier situación donde tú te encuentres, el salmista dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y cuando tú percibes, lees, describes, te metes en el versículo para poder entenderlo, te das cuenta que muchos de nosotros estamos en un hogar, obviamente dentro de una casa, que trabajamos por los nuestros, que sacamos esfuerzo, sacrificio para sacar a nuestros hijos, a nuestra familia adelante, pero tal vez muchos de nosotros venimos de ese contexto, ¿no? Que no fueron edificados por los principios divinos, porque Dios no estuvo en ese desarrollo. Por lo tanto, también venimos o estamos dentro de hogares donde trabajamos, tratamos de tener una armonía y muchas veces Dios no es el que edifica nuestra casa. Muchas veces todo el trabajo que hacemos lo estamos haciendo en base a una supervivencia.
Si yo te pregunto esta mañana cuál es tu mayor supervivencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Por lo tanto, como hogares, estamos con un déficit. Hoy en día hay el mayor pastel sabroso que tiene el enemigo que devorar son los hogares. Siempre. Pero hoy más que nunca, con todas las tecnologías, con todas las cosas diversas que se han presentado, todas las distracciones sociales y humanas que se han presentado, la edificación de nuestras casas muchas veces se han visto afectadas porque no está Dios en primer lugar. Ahora, Dios no espera a que nuestras familias, sobre todo, ¿no? Que nuestras familias sean perfectas para usarlas. Tú tal vez vienes de un hogar que no es perfecto. Por eso yo normalmente digo, no, no solamente mi hogar es imperfecto, sino que también mi hogar es un hogar disfuncional. ¿Por qué decimos esta palabra? Porque, ¿qué se entiende por disfunción? ¿Qué se entiende? ¿Entiendes que la disfunción de Dios no tiene para Dios un fundamento realmente que no lo pueda trabajar? Claro que sí. Por eso yo pongo acá como un título que Dios no espera a que una familia sea una familia perfecta para usarla. Entiende que la disfunción no detiene a Dios. Dios es experto en obrar a través de las personas imperfectas. No necesitas arreglar a toda tu familia antes de poder ser útil para su servicio, para su reino. Entonces, tú dices, hermana, uy, si hablamos de familia, están chocando, ¿no? O sea, no es algo que yo me gustaría presentarlo porque tengo un hijo que ya no está en la iglesia, una hija que tampoco está en la iglesia, soy divorciada, soy divorciado, soy viudo y solo estoy solo en la iglesia. Es más, ¿no? Mi relación con la iglesia no es muy presenciada porque a veces solamente participo o por último voy cuando se necesita. Pero, ¿por qué? Porque no me siento acompañado por los miembros de mi familia, porque no me siento apoyado, porque no me gusta el pastor, porque no me gusta esa iglesia. En fin, nosotros queremos, desde nuestra perspectiva, demostrar o mostrar que no se toca el tema de la familia porque eso es muy delicado. Entonces, Dios te dice esta mañana que entiende tu disfunción, que entiende de dónde tú vienes, que entiende que tú de alguna manera te has sentido muchas veces afectado por una relación equívoca de la familia, porque no has visto cambios, porque desde que se formó tu hogar siempre hubo dificultades, ya sea una primera o una segunda relación. Es más, has entendido que tu misma formación, tu mismo criterio de donde tú has venido, de tu hogar compuesto, que han sido tus padres, tus hermanos, ya vienen con una disfunción. Pero Dios te dice, como lo he descrito con ustedes ahora, que no necesitamos arreglar a toda nuestra familia para poder ser útiles para su causa. Hay otro punto donde se dice, sé que nuestras familias, como son disfuncionales, a veces nosotros no sabemos que podemos tener ese cambio, o sea, no podemos seguir ese mismo patrón, es decir, mismo círculo por donde tú has venido. Entonces, sé el agente de cambio. El poder está en no solamente el poder de uno. Si uno cambia, si uno viene con un criterio diferente, yo no quiero venir de ese hogar y hacer la réplica en mi hogar. Entonces, muchos venimos con algunos criterios de réplica de nuestros hogares iniciales, ¿no? Si nosotros hemos tenido un padre o una madre castradora, por ejemplo, ¿no? Nosotros también queremos hacer lo mismo con nuestros hijos o de pronto ir al otro extremo, ¿no? Mis padres fueron agresivos, mis padres, fueron personas negligentes, mis padres de alguna manera fueron personas que no conocieron de Dios y si conocieron de Dios nos dieron un Dios imperfecto, ¿no? Porque donde veíamos consagración aparente era castigo, donde veíamos a veces querer tener un servicio eficaz para las cosas de Dios, lo veíamos como una aprensión, porque nuestros padres nos dieron esa muestra. O por último, esa total negligencia de no enseñarnos un proceso espiritual en nuestras vidas. A veces el servicio a Dios comienza con una sola persona.
que decide romper, hermanos, esos ciclos. Em, ¿Por qué? Porque son ciclos de generaciones de dolor, son ciclos de adicciones o falta de perdón, son ciclos que nosotros hemos visto años tras años, que a veces en esa reunión de familias, ¿no? De primos, amigos, siempre hubo una disputa por algo, sean propiedades, miramientos los unos con los otros, indiferencia, preocuparse no por el dolor de alguien que está sufriendo dentro de la familia, sino calificarla, ¿no? Oh, sí, mira, ese se embarazó antes de casarse, o ese no tiene trabajo, es un vago, es un tal por cual, o esa que se divorció varias veces, o la abuela que es mala, que es castradora, o sencillamente el padre que abandonó, o sea, todas esas cositas que muchas veces si nos reunimos con alguna familia, sale, se toca y entonces no se rompe círculos, ¿no? No se rompe ciclos de vida que se ha vivido por años con el mismo patrón de conducta, con el mismo pensamiento. Entonces debe haber una persona, un agente de cambio en nuestros corazones. Esta mañana el Señor te dice, no, no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar como que si nunca hubieras comenzado un despertar, como que si nunca hubieras decidido romper, porque quieres seguir cargando no solamente esas faltas de perdón, esas faltas de criterio social, esas faltas de educación, porque Dios es un Dios que nos educa cada día en la vida espiritual. Si tú no te educas cada día para poder cambiar, todas las cosas van a seguir así. Entonces, todos nosotros tenemos que entender que somos personas que estamos agrietadas, estamos rotas. No hay familias perfectas. Si tú me dices, no, hermano, usted está equivocada, mi familia es perfecta, pues te tengo que decir que no es así. Porque hay algo ahí que no ha cambiado, que muchas veces está en forma permanente, ligeramente sesgada, incluso a estar alejados de aquellas familias que nos hacen daño, algunos hermanos que nos hacen daño, primos, abuelos, qué sé yo, siempre está sesgada. Entonces, todos estamos agrietados, todos estamos rotos. Entonces aquí no estamos hablando para familias que se consideran perfectas, porque para mi contexto social y mis estudios y mi forma de integrar, mi forma de ver la iglesia constantemente, todos consideramos algunas pautas de vida donde pensamos estar bien, pero lamentablemente todavía siguen existiendo esas grietas tan grandes, estamos agrietados y rotos y que a veces no lo demostramos y tratamos de buscar a Dios a nuestra manera y lo buscamos, pero muchas veces estas imperfecciones deberían comenzar a ser trabajadas por cada uno de nosotros y no lo estamos haciendo. Y las veces que lo hacemos consideramos que debe quedar para nosotros, pero no es así, porque hay familias que guardan sus secretos. Yo no me voy a ir a la casa de nadie y tocarle la puerta y decir, "Oye, cuéntame qué ha pasado, por qué están así, por qué viven así, por qué tu hijo toma esa actitud, o tu hija, por qué tiene esto, o tu yerno, tu nuera, o tus nietos". No, la mayoría de nosotros venimos de familias que ocultamos temas confidenciales. La mayoría de las veces son temas tabú, ¿no? Eso no se toca, ¿no? Si tenemos un miembro de la familia o conocemos de algún miembro de la familia que está pasando por dificultades muy serias, ¿no? No lo tocamos. Por eso dicen, ciérrate en secreto y habla con tu Dios y Él te escucha. Pero muchas veces tú cargas con algo que incluso tu propio secreto está muy bien escondido porque lo sabe Dios para ti, que es un contexto que solamente Dios lo tiene que saber. Pero muchas veces no derramamos nuestro corazón porque no lo podemos compartir, porque ¿qué es lo que pasa? Con el dolor de mi corazón tengo que expresar muchas veces que cuando hay un tema que sale a la luz y la iglesia se entera o los líderes se enteran, ¿qué hacen? O sea, por la mayoría, o sea, he visto muy pocas iglesias, he visto muy pocas realidades religiosas que, ok, conocen de un secreto, una situación de familia, es un tabú, cuchillean entre ellos mismos, sencillamente aíslan al hermano o sencillamente tocan el tema, pero para sancionarlo.
No está mal que la iglesia discipline, no está mal que la iglesia corrija, no está mal que la iglesia enseñe. Pero muchas veces cuando hay temas que justamente se guardan en secreto y sale a la luz, somos blanco, no solamente de críticas, sino también de ponernos a un lado. No hay justamente un ministerio, hay dentro de la iglesia el ministerio de familia que se encarga de enseñar, de conducir, de fortalecer, pero cuando se dan estos temas no hay un acompañamiento, no hay ese fruto del amor cuando estamos justamente quemándonos, porque nadie quiere quemarse con el problema de los demás. Es más, los demás muchas veces no comparten sus preocupaciones o sus cargas por temor a ello. Entonces, Dios quiere esta mañana que nosotros entendamos que venimos de familias rotas. Jesús nunca ocultó a su familia. Si ustedes leen en el libro de Mateo capítulo 1 verso 1 al 17, ustedes se van a ver que había toda una genealogía de dónde viene Jesús. Entonces, él no dijo, no, esta es mi familia, vengo de Adán y Eva que fueron desobedientes, Caín que mató a su hermano y así sucesivamente, ¿no? Eh, ¿Quiénes han estado dentro de la genealogía? Son personas que han estado con serios defectos. Son personajes que han estado no solamente con unas vidas rotas, sino que también nos trajeron en sí toda una herencia de descendencia, quizás donde podemos cargar con esas penas, ¿no? Con ese dolor, con ese sufrimiento. Pero nuestro Padre Santo nos enseñó que Él no se quedó ahí, además siendo el Hijo de Dios. Él nos quiere decir esta mañana que si bien es cierto, tú vienes tal vez de un padre alcohólico, violentador, vienes de una madre depresiva, una madre ansiosa, o eres parte de un grupo de hermanos que cada quien tira para su lado y no, pareciera que no les une un contexto de sangre, sino de gasolina. Entonces tú dices, wow, pero ¿por qué mi hermana es así? ¿Por qué mi hermano es así? ¿O por qué son ustedes, mis hijos, así? ¿O qué ha pasado? ¿Qué parte de su cerebro se han golpeado y que no funciona esto, ¿no? Todas nuestras familias disfuncionales, por nuestras formas de métodos de crianza, por nuestra forma de ver la realidad de una vida, es lo que tú heredaste. Pero lo que tú heredaste no debe quedar ahí. Debes romper el círculo. A ti esta mañana de pronto hablando de nuestras familias te puede venir un recuerdo de la infancia, ¿no? Que te trae más dolor que inspiración. Yo me acuerdo mientras era pequeña estar en un grupo de familia, ¿no? Un contexto de familia quizás diferente o a veces similar a muchos de lo que han pasado ustedes, em, donde has tenido la oportunidad de criarte con hermanos o tíos, de pronto te ha criado abuelos, ¿no? Pero siempre ha habido un contexto por ahí, ¿no? Yo recuerdo en algunas ocasiones que tenía que estar al cuidado de algunos tíos o la propia familia donde estaba, hasta ciertos días de la semana, por ejemplo, los viernes, sábado, no llegaba el papá. Y si él llegaba, por ejemplo, un domingo de madrugada, ¿no? O un domingo ya medianoche, no llegaba sano ni en sus cabales, llegaba totalmente alcoholizado. Entonces, cuando ya sabíamos que él venía, sabíamos que iban a haber peleas, ¿no? Y esas peleas que se tiraban los platos, las peleas donde se alteraba todo el mundo y los más pequeños, ¿no? Corríamos debajo de la cama, ¿no? Corríamos debajo de la cama porque teníamos no solamente miedo a esos gritos, sino que nos caiga por ahí un golpe mal dado, ¿no? Entonces, vivenciar una figura de un padre que se alcoholizaba y que venía y agredía a una madre, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, defender a esa madre de que está siendo ahorcada, golpeada, arrastrada, a fin de que no pase algo más cruel ahí. Entonces, quizás estoy tocando esa herida de la infancia que te trae dolor más que motivación, ¿no? Luego, esa negligencia de que a veces si te caías, te golpeabas o si te pasaba algo emocional, si habías pasado por un trauma de pronto,
por algún otro miembro de la familia que te podía haber hecho daño. Entonces, no tenías a quien tú acudir por temor, ¿no? Porque había un tabú, no puedes contar, no puedes decir. Entonces, porque si ese niño no tuvo mamá o papá, de discriminación. Entonces, muchas veces estos tratos que nosotros venimos de esos hogares por los cuales nos hemos formado, muchas veces esas actitudes los normalizamos, ¿no? Hubo tratos en tu infancia que posiblemente lo has normalizado. Y cuando llegaste a ser madre, cuando llegaste a ser padre, a veces dichas conductas inconscientes se repitieron o se repiten hasta el día de hoy. Cosa que Dios nos dice esta mañana, nosotros debemos aprender a salir de ese círculo y formar prácticas reales para un verdadero servicio. El servicio que no te pueda afectar hoy en día, decirte no te va a afectar o no te va a afectar, tener esas imágenes que se te repiten y de pronto tu corazón dices, ay, eso yo pasé, ya el Señor me ayudó, pero a veces tú sientes una tristeza de la nada y dices, pero ¿por qué a veces me siento así? ¿Por qué a veces reacciono así? Y hay esos recuerdos. Entonces, hay formas prácticas de servicio. Si tu entorno familiar es difícil, ha sido difícil, puedes servir a Dios de muchas maneras. Puedes ayudar a entender a Dios en tu vida de la manera como Él quiere enseñarte. Entonces, nosotros como iglesia somos una familia. Entonces, la familia de Dios debería apoyarse, no para los malos comentarios, no para poner al lado a alguien, no para simplemente describirla como la hermana maliciosa, la hermana malcriada, la hermana que tiene un pasado oscuro, o la hermana que es refunfuñona, malagracia o peleona. No, la iglesia no estaba para ello. Si la iglesia es un círculo donde realmente vamos a acudir, que sea no solamente para mirar a la persona de la talla como es, sino que realmente cuál es ese trasfondo, hermana, pero yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, que muchos de nuestros hermanos de la iglesia necesitan un psiquiatra, que tu psiquiatra sea Dios y tú puedas ser esa mano terapéutica de amor que pueda recibir de ti, porque todos no podemos estar ajenos a darnos cuenta cómo es ese dolor, ¿no? Cómo de dónde se ha transmitido ese dolor y por qué se lleva esa carga. Quiero que esta mañana tú entiendas que nosotros dejamos nuestra semillita, dejamos un fruto de la vida. Entonces, ¿qué frutos estás dejando tú para aquellos miembros, de tu familia? ¿Qué frutos estás dejando tú con tu presencia dentro de la iglesia? Te voy a decir que esta mañana el Señor nos dice que no es demasiado tarde para replantearnos. No, nunca es. Nuestras vidas familiar, por donde tú vengas, por donde tú estás, o estás colapsando en tu vida familiar, o ya colapsaron en tu vida familiar, Dios te dice que hay que replantearnos. Que las personas que viven a tu lado te amen aún con tu fallida humanidad. Sí, tú fallaste. Te puede apuntar todo el mundo eclesiástico que tú fallaste. Te puedes apuntarte a ti misma que tú fallaste. Es más, ¿no? Que recuerden mientras te puedan ver, mientras tú tengas vida, que siempre, que recuerden que no siempre fuiste la mejor. No siempre, está bien. Que te recuerden que no siempre fuiste la mejor, que cometiste errores, pero que a pesar de todo, esa familia, tu familia espiritual, tu familia consanguínea, tú puedas entender que a pesar de todos esos altibajos, tú siempre estuviste ahí. Pero estuviste ahí en los mejores y en los peores momentos, con tus errores, pero ahí estás. No esperemos la muerte, no esperemos que nuestro corazón deje de latir para que sea tarde, ¿no? Y que sea tarde para nosotros. Nadie vive o muere por sí mismo. Cuando a veces estamos en un sepelio y sabemos que esa persona ya no va a tener vida, ya sencillamente lo vamos
a tratar de ir disipando el dolor de no ver su presencia. Es horrible, ¿no? Es horrible tener conflictos con seres que hemos querido, que hemos crecido con ellos y de pronto ya no verlos, ¿no? Entonces, a veces nosotros entendemos que no estamos disfrutando de esto, no estamos como queremos dejar ese legado. El Señor te dice esta mañana, deja ese legado, deja esas cosas que Dios quiere ayudarte. Estamos a veces acumulando un legado de bendición o una herencia de iniquidad. ¿Qué estás acumulando? ¿Qué estás dejando? Nuestras vidas están entrelazadas con con las que quieres, los que quienes nos predicieron y nos sucederán. Es decir, tú tienes ahora la grandiosa oportunidad de que si has tenido hijos, ellos te han dado nietos. Entonces, a través de ti, ¿qué ven esos nietos, no? De pronto estoy hablando para una abuela, un abuelo que sus nietos ni siquiera los visitan porque, wow, le tienen miedo por sus reacciones. O de pronto van a su casa porque saben que sigue siendo el abuelo consentidor como fueron con los hijos, ¿no? Entonces, nuestras vidas deben estar entrelazadas con aquellos que nos dieron la vida. Lastimosamente no nos dieron un buen ejemplo, lastimosamente quizás no supieron enseñarnos a valorarnos y a valorar la vida como debería ser. Y entonces a veces todos esos contextos traemos a nuestros seres queridos ahora. Entonces, a veces ese ciclo se repite y eso no desea el Señor, que se repitan los ciclos. Desea que nosotros realmente veamos la vida de forma diferente y enseñemos cosas diferentes. Que nuestra vida sea un conducto a través de la cual el amor de Dios alcance a nuestros seres queridos. Te preguntarás de pronto, tienes una nuera no cristiana o un yerno no cristiano o un yerno que poco o nada le importa a la iglesia o una consuegra, ¿no? Que pocas veces hace las cosas fuera del contexto de la iglesia, porque no es adventista, de repente es católica o de repente es evangélica. Entonces no tenemos ese acercamiento porque no hay esa gracia a veces para llegar a ellos. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos alcanzar a nuestros seres queridos, a aquellos que realmente nos importan, porque queremos tener un fin común, ¿no? Que es la salvación. Si a ti realmente te importa que ese legado se cumpla en ti, entonces tienes que ir trabajando en ti. Demos gracias a Dios quien tiene el poder de transformarnos, que es nuestro Padre Santo, nuestras familias imperfectas, y que seamos realmente esa fuente inagotable de bendición. Esta mañana el Señor dice, mientras tu corazón siga latiendo, te dice, siempre habrá tiempo para cambiar y replantearte tu camino. No sé, de pronto hoy estoy hablando para personas que ya pasaron más de 30, 40, 50 o 70 años bajo la sombra de la pasividad o la agresión. Agresiones externas que se pueden ver en sus rabietas, en sus enojos, en la forma de hablar. Pero de pronto estoy viendo personas eh, que son agresivas, pasivas, ¿no? Que están ahí enojadas, frustradas, llevan la carga por dentro, entonces el cuerpo se enferma, aparecen enfermedades, los cánceres, aparecen actitudes un poco escondidas, situaciones que tú más que nadie lo conoces. De repente estoy hablando para alguien que está pasando por cosas que aún están en un duelo constante porque no hubo perdón de su pasado por su contexto de familia. Esta mañana Dios te dice, Dios puede restaurar en una sola noche lo que parecía perdido para siempre. Cuando yo leí esta expresión justamente anoche que terminaba de alinear algunas cosas de este tema, dije, no, si realmente es esto, Dios puede restaurar a una sola persona en un segundo, no solamente en una noche, en un segundo, en un pestañear, como dice la palabra, lo que parecía perdido para siempre. Te has perdido una relación familiar por malos tratos, te has perdido una relación familiar, pero tú me vas a decir, pero doctora, qué difícil es retomar una relación con una hermana que no simplemente voy a traer esta expresión, que ha sido una perversa, mala loca. O sea, ¿qué podemos decir con personas que a veces
te sacan problemas de la nada o tocan situaciones personales de la nada. Entonces, tú prefieres alejarte y también eso es válido. Pero que la persona se aleje porque ya no tiene principio de vocación y amor de poder resolver nada. Pero tú, como hija de Dios, tienes que replantear tu camino de cómo vas a llegar a esas personas. No necesitas llegar a esas personas a través de golpes emocionales. No necesitas llegar a esas personas sin demostrar, sin mostrar, sin sentir, sin el deseo de que eso tiene que replantearse. Esta mañana de pronto estoy hablando para miembros de nuestra iglesia o líderes de nuestra iglesia que debemos replantearnos cómo tratar a aquel hermano que está en serios problemas, pero que es un hijo de Dios que necesita de amor. Y si nosotros no aprendemos a amarnos, ese amor que nosotros vamos a brindar va a ser un amor sencillamente vacío. Dios permite que realmente como hijos de Dios podamos entender a nuestros propios hijos, a nuestros propios cónyuges, que podamos replantear nuestro corazón porque está latiendo, ser un vínculo y un canal de bendición para ellos. Que Dios me los guarde, que Dios me los conduzca y que seamos una iglesia íntegra en principios y en ejemplos. No simplemente decirlo de boca, estudié la lección de esto, de aquello, eh, este tema nos conmovió o orando simplemente porque hay un grupo de oración. Nuestra oración debe ser constante. Primero, para empezar cada uno de nosotros por nuestro cambio. Cambio en mi vida de pensar, en mis pensamientos, en mis ideas y que mi corazón pese que está dolorido, se puede ablandar para poder ser principio de identidad. Es decir, si mi ADN viene de los principios divinos, que es mi Dios, entonces los que corresponden con el resto de mi familia también serán principios que Dios va a utilizar para su servicio. Que Dios me los bendiga. Amén, amén, alabado sea Dios. Pensar con Dios lo cambia todo. Voy a pedirte que termines con una palabra de oración. Gracias. Oremos. Querido Padre, esta mañana quiero darte gracias porque venimos ante ti con huellas del pasado, con heridas que han agrietado nuestro corazón, nuestra mente, incluso muchas acciones nuestras repetidas, quizás por un ejemplo equívoco que hemos recibido de nuestros padres, quizás con una falta de abrazo, de palabras de ánimo, o hacernos entender que hemos sido siempre valiosos para ti, pero que con sus acciones nos dijeron que no servimos para nada. Que muchas veces calaron en nuestra mente palabras de indiferencia, conductas de indiferencia, dolores, heridas, laceraciones físicas y mentales que a veces con el tiempo, Señor, en cada postura en nuestras familias muchas veces tuvieron que salir con agresiones, gritos, actitudes que lo reproducimos como si fuéramos una cámara que fotográfica que trae el pasado a un presente. Señor, esta mañana en tu nombre pedimos que puedas liberarnos de ello, que puedas aplacar, Señor, esa ira constante de un pasado y poder liberarnos, Señor, para un presente divino y que en tu nombre podamos ser esos hijos de luz. Oro por aquellos hermanos, Señor, que traen corazones dolidos. Oro, Señor, por aquellos líderes que no supieron manejar dificultades de familias por lo mismo que muchos se alejaron de la iglesia o muchos tienen una inconstancia en la iglesia porque sienten que llegar a una iglesia no encuentran refugio. Que de hoy en adelante podamos abrir no solamente nuestras mentes y corazones para que la iglesia sea un refugio de amor, un pedacito de cielo, como dice tu palabra, para poder encontrarte ahí y encontrarnos con seres que nos dan amor y nos permiten fortalecer en las pruebas. Señor, oramos por cada familia doliente, por cada hogar que se despedaza. Oramos, Señor, por cada hijo que está alejado en las drogas, en las promiscuidades, por cada hijo o hija que puede estar eligiendo un cambio de género, Señor.
Oramos, Señor, por aquellos líderes de tu iglesia que están solos porque no hay un compañero o una compañera que esté a su lado, caminando juntos para buscarte, para poder liderar la iglesia como corresponde. Oramos por cada líder de la iglesia que tiene el pastorado, que tú puedas darle en su mente, Señor, que ellos son blancos del enemigo, que ellos puedan, Señor, ser forjados por ti, llevados por ti, y que en su corazón no exista la soberbia, sino que más bien puedan crecer en tu nombre para dar amor y bendición. Oramos por cada enfermo, doliente, físico y emocional, que esta mañana está aquí buscándote y porque desea, Señor, ser renovado en ti. Danos la seguridad de tu presencia, Señor. Limpia nuestras heridas, calma nuestro dolor, enséñanos a vivir alegres, contentos en tu nombre. Enséñanos, Señor, a creer en tus promesas y a fortalecernos cada día en las pruebas. Gracias, Padre, porque a pesar que hemos podido tocar un tema bastante delicado, tú permites, Señor, que no quede estos recuerdos amargos, sino que más bien tú puedas engrandecer con tu misericordia. Hablar de familia es hablar un tema muy, muy delicado, muy sutil para muchas personas, e incluso muchas veces se prefiere no tocar ello. Pero es necesario, Señor, que nuestra iglesia entienda que como hijos la transformación debe empezar por cada uno de nosotros y ser ese canal de bendición para con los demás. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, por darnos entendimiento. Oramos una vez más en tu nombre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.